Signos vitales. En este video hablaremos sobre la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria normal varía entre 12 a 16 respiraciones por minuto. Una frecuencia más rápida se denomina taquipnea o polipnea, y a una más lenta se le da el nombre de bradipnea. Recibe el nombre de hiperpnea o hiperventilación, la respiración que se hace con movimientos de mayor amplitud, es decir, más profundos de lo normal. Con la hiperpnea se intensifica el intercambio de gases en el pulmón. Por eso un individuo tiende a hiperventilar cuando aumenta su demanda de oxígeno o cuando necesita eliminar CO2. Son las acidosis metabólicas las situaciones en las que el organismo necesita aumentar la expulsión de dióxido de carbono con el fin de compensar la disminución del bicarbonato y tratar de mantener constante la relación bicarbonato-dióxido de carbono, con el objeto de evitar la caída del pH sanguíneo. En este caso, el fenómeno primario es la disminución del bicarbonato, que es numerador de la fracción, y el fenómeno secundario o compensatorio es la disminución del dióxido de carbono, denominador de la fracción, ocasionada por la hiperventilación. Recordemos que el principal amortiguador del líquido extracelular es el sistema bicarbonato-ácido carbónico. La relación entre estos compuestos se expresa en la ecuación de Henderson, que podemos observar en esta diapositiva. El bicarbonato es regulado por el riñón y el dióxido de carbono es regulado por el pulmón. Los cambios operados en cada uno de los términos de la ecuación pueden ser primarios o secundarios. Cuando el que primariamente cambia es el numerador, es decir, el bicarbonato, se dice que el desequilibrio es metabólico, y cuando el denominador es el que cambia, es decir, el dióxido de carbono, entonces es respiratorio. Un cambio en el numerador es compensado por un cambio paralelo o secundario en el denominador y viceversa. En la acidosis metabólica, el cambio primario es una disminución del bicarbonato y el secundario una disminución del dióxido de carbono, que se logra por una hiperventilación pulmonar. En la alcalosis metabólica, el cambio primario es un aumento del bicarbonato y el secundario un aumento del dióxido de carbono, logrado porque el pulmón entra en hipoventilación. En la acidosis respiratoria, el cambio primario es un aumento del dióxido de carbono porque el pulmón no lo excreta, y el cambio secundario un aumento del bicarbonato porque el riñón lo retiene. En la alcalosis respiratoria, el cambio primario es una disminución del dióxido de carbono porque el pulmón entra en hiperventilación, y el cambio secundario una disminución del bicarbonato porque el riñón aumenta su excreción. Mientras los cambios secundarios logren mantener la ecuación de Henderson en la relación 20:1, el pH no cambia y se dice que se está frente a un trastorno ácido-básico compensado. Pero cuando ya el pulmón o el riñón no logran retener o expulsar las cantidades necesarias de dióxido de carbono o de bicarbonato, entonces el pH cambia y se está frente a una acidosis o a una alcalosis descompensada. La hiperventilación es una forma de disnea, que puede ser primaria cuando se produce una disminución del dióxido de carbono, pero también puede ser secundaria a una disminución del bicarbonato. Aparte de las acidosis metabólicas, hay otros estados entre los que figuran las enfermedades cerebrales, los estados febriles, la hipoxemia y la neurosis de ansiedad, en los que aumenta la amplitud de las respiraciones, es decir, que se produce hiperventilación y en consecuencia pérdida del dióxido de carbono. En este caso, el fenómeno primario es la disminución del dióxido de carbono, y como fenómeno compensatorio ocurrirá disminución del bicarbonato por su eliminación por el riñón. Lo que hay que tener en claro es que todo individuo que hiperventile está perdiendo dióxido de carbono y con ello entrando en una alcalosis respiratoria, químicamente representada por una disminución del dióxido de carbono arterial. El suspiro es un movimiento respiratorio de gran amplitud que constituye un mecanismo útil de expansión pulmonar que ayuda a prevenir la atelectasia, o sea, el colapso de áreas del pulmón mal ventiladas. En individuos ansiosos o deprimidos se presentan suspiros repetitivos, que pueden representar un estado premonitor de hiperventilación con su secuela de alcalosis respiratoria. La taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria con más de 20 respiraciones por minuto tiene múltiples causas: enfermedades pulmonares agudas o crónicas, falla cardíaca, alteraciones de la pared torácica, enfermedades de la pleura, anemia, fiebre, enfermedad de las alturas y emociones fuertes. Y esta se puede escuchar así. La
bradipnea es la disminución de la frecuencia respiratoria y puede ser fenómeno normal siempre que se acompañe de respiraciones amplias. A la bradipnea asociada con respiraciones superficiales se le da el nombre de hipoventilación y ella es usualmente el resultado de una depresión del centro respiratorio de etiología neurológica o tóxica y se puede escuchar así. Los pacientes obesos tienen dificultad para mover su caja torácica, es decir, tienen hipoventilación con aumento del dióxido de carbono en la sangre. Tal es el síndrome de Pickwick, que se conoce como síndrome de obesidad-hipoventilación. Es una enfermedad que se caracteriza por alteraciones en la respiración durante el sueño, como la apnea del sueño. La respiración hipocrática es una forma peculiar de acentuada hipoventilación. La frecuencia respiratoria se coloca por debajo de 10 al minuto y con cada respiración el paciente inclina un tanto la cabeza hacia atrás al tiempo que la mandíbula cae, haciendo que la boca se abra en forma parecida al boqueo de un pescado fuera del agua. Suele ser el preludio de un cuadro de apnea, seguido de paro cardiorrespiratorio. La duración de la respiración agónica o hipocrática puede ser breve o prolongarse por varias horas, como podremos observar en el video. También es importante mencionar la disnea, que es la dificultad para respirar. El empleo de los músculos accesorios. Los músculos intercostales son los que elevan las costillas, lo cual, unido al descenso del diafragma, expande la cavidad torácica y crea la presión negativa necesaria para que el aire penetre en los pulmones. Podemos observar cómo durante la expiración el diafragma asciende y en la inspiración el diafragma desciende.